Bueno, chicos, chicas, vamos a hacer una presentación sobre el teatro barroco, ¿vale? Lo he decidido hacer en Prezi, pero básicamente es lo que viene en vuestro libro explicado. ¿Cómo era el teatro barroco? ¿Qué era el teatro barroco? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el principio. ¿Qué había al principio? Durante la Edad Media prácticamente nada. Había juglares que iban de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, eh, haciendo malabares, tocando algún instrumento, recitando poemas épicos y que a veces representaban un poco, ¿vale? Esos recitales que daban, pero poco más. El teatro medieval, propiamente dicho, era un teatro religioso, representaba alguna escena religiosa de la vida de Jesús, pues como cuando hoy la gente hace una pasión viviente o un Belén viviente, una cosa así, pero también algo muy simple. Y la Celestina, que es mucho más compleja y ambiciosa, en realidad tampoco era teatro, puesto que no se representaba, solo se leía de manera dramatizada. Parece teatro, pero no está hecho para representarse. ¿Qué tenemos entonces? Al final de la Edad Media y al principio del Renacimiento tenemos los pasos de Lope de Rueda. Los pasos eran obritas muy breves, muy breves, muy breves, como escenas sueltas, como sketches, diríamos hoy en día, o algo así, de un señor que se llamaba Lope de Rueda, que era un empresario teatral que, bueno, ¿cómo hacía esos pasos? ¿Cómo eran? Pues los hacía en las calles o en las plazas sobre un carro en el que viajaba la compañía, que eran muy pocos actores, tenemos que imaginarnos tres, cuatro actores, y que hacían obras muy cortas y muy simples, con un humor, la mayoría eran humorísticas y con un humor pues muy burdo, imitaban, yo qué sé, imitaban acentos, por ejemplo, había unos que eran los entremeses de vizcaínos y se reían de los vascos, no sé, cosas así, ¿vale? O de la gente gorda o cateta o cualquier cosa así. Era bastante burdo. Esto era lo que había al principio. Miguel de Cervantes todavía en el Renacimiento mejora un poco este modelo, lo vuelve un poco más sutil, consigue hacer escenas cortas que quedan mejor, que son más sutiles, que no tienen un humor tan burdo, ¿vale? Todavía se le llama entremeses, a esto se le llamaba pasos porque era el paso del actor que entra y luego sale. A esto se le llaman entremeses porque al principio estas cosas se representaban entre las mesas de un banquete, es decir, son obras poco desarrolladas, de un teatro todavía muy poco desarrollado. Bueno, pero entonces, en el siglo XVII, en pleno barroco, las compañías encuentran un lugar fijo para representar. Se le llaman los corrales de comedia. Corral era como se le llamaba al patio de una casa de vecinos. Tenéis que imaginaros, bueno, las casas de vecinos antiguas eran así. Todavía en Málaga quedan algunas de estas, ¿vale? En muchas ciudades quedan algunas de estas. Se entra a un patio y desde el patio se va accediendo al resto de casas, algunas abajo y otras en dos, tres pisos como mucho. Pues las compañías teatrales se dieron cuenta de que aquí podían representar muy bien, mucho mejor que en la plaza o en la calle, porque podían poner un escenario al final, la acústica era mejor, todo el mundo lo iba a oír mejor, iba a estar más centrado, sin distracciones, y además podían ponerse en la puerta y controlar quién entraba y quién no entraba. Y cobrar la entrada bien. Sabéis que en los espectáculos callejeros, cuando acaba el espectáculo, la gente se va y eso de pasar la gorra es muy difícil, ¿vale? La gente se pira. Además, aquí tienes una ventaja, puedes cobrar diferentes entradas. La gente en el patio antiguamente solía estar de pie, pues se les cobraba menos. Y los que se sentaban en banquitos atrás, pues un poco más. Y los que se sientan aquí, estos palcos superiores, pues más porque ven mejor y además están aislados y no tienen que estar rozándose con el resto de la gente, en fin. Tiene muchas ventajas, así que el espectáculo empieza a funcionar mucho mejor. Y al final es simplemente llegar a un acuerdo con esos vecinos que pueden también alquilar sus balcones, sus ventanas, o sea que todos ganan. Bueno, eso hace que todo cambie. El teatro se vuelve una actividad profesional, empieza a crecer, las compañías crecen, se vuelven fijas, surgen empresarios, autores especializados en hacer obras de teatro, porque el público sigue demandando esas obras, a la gente le encanta, se invierte en escenografía, en los trajes, en los decorados, porque se puede hacer, siguen siendo muy cutres, pero ya se puede hacer algo mejor. Y como es un fenómeno social que tiene una gran importancia, un gran éxito, se cobra una importancia enorme social e ideológica. Por una parte entretiene a la gente le encanta ir a ver ese teatro, porque tenéis que pensar que no había nada, que no había absolutamente nada, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe leer, o sea que no puede entretenerse con una novela o con un poema. A la gente le encanta ir al teatro. Y a la vez, la ideología dominante
se da cuenta, el poder se da cuenta de que como todo el mundo, incluso la gente que no sabe leer, está yendo allí, es un sitio magnífico para difundir sus ideas. Y lo hacen así, lo promueven, sobre todo el rey, ¿vale? El poder real. Porque el absolutismo, esa monarquía absolutista, nunca es cuestionada en estas obras de teatro. Al final el rey siempre tiene razón y lo que diga el rey prevalece y Dios prevalece, con lo cual la Iglesia, que es el otro poder dominante, está también a favor de esa ideología que se difunde, ¿vale? De manera que es una herramienta de difusión y de propaganda súper potente. Bueno, ¿y por qué triunfa? Pues porque es una diversión social. Pensad un momento. ¿Ir al cine es solo ver una película? ¿Ir a un concierto es solo escuchar música? ¿Ir al fútbol es solo ver un partido? Parad. ¿Vosotros cuando hacéis eso solo hacéis eso? No, hay mucho más. Hay diversión, hay relaciones, hay cosas que pasan antes y después y en medio. Y eso hace que sea una experiencia mucho más rica. Bueno, pues en el teatro barroco era exactamente lo mismo. El teatro era una excusa para divertirse. El público era maleducado y bullicioso. Es decir, eran jaleosos, eran folloneros. Hoy en día, mucho de ese público, vosotros diríais que eran merdellones, ¿vale? Intentaban colarse o llegaban lo más pronto posible para mover su silla o llegaban tarde e interrumpían, ¿vale? Esto de mover la silla más adelante les encantaba como en cualquier espectáculo y entonces los de atrás se quedaban sin ver, en fin. Vivían el espectáculo con una enorme intensidad. Lloraban exageradamente o reían exageradamente, ¿vale? Se dejaban llevar, pero también interrumpían a los actores cuando les parecía, o silbaban, o aplaudían, o tiraban verdura, o tiraban otras cosas. Cervantes dijo de unas obras suyas que fueron estrenadas sin ofrenda de verdura ni edificio. O sea que la gente cuando le gustaba algo tiraba también cascotes o piedras o lo que sea. Eran muy bestias, ¿vale? A veces se metían con los personajes. Imaginad que llega el malo a la escena y la gente se pone a insultarlo porque es el malo, como los que le hablan hoy a la tele. O se llevaban un sablazo porque se acercaban demasiado. Esos que estaban muy cerca del escenario a veces se echaban en el mismo escenario. Y entonces cuando los actores estaban luchando con sus sables, que a veces eran de madera y a veces no eran de madera, eran de verdad, se llevaban un corte en la cara o alguna herida. A menudo la gente se peleaba entre sí. Por ejemplo, esos que estaban en el patio de pie cerca del escenario, que pagaban muy poco por la entrada, se les llamaba mosqueteros, eran la mayoría soldados y eran muy folloneros, gente muy mal educada a la que le encantaba pelearse. Y cuando llevaban un rato allí de pie y se habían cansado, pues el más jaleo era una cosa muy divertida para ellos. O la gente intentaba ligar. Las chicas estaban separadas, las mujeres estaban separadas en esos palcos superiores normalmente, pero o a veces atrás en el patio, pero bueno, se hacían señas, se hablaban de lejos, se interrumpían, las chicas hacían señas con el abanico, los chicos con el sombrero, comían cosas de picar que iban vendiendo, ¿vale? Había vendedores ambulantes, a veces el chico llegaba, llamaba al vendedor y entonces le decía, pues, te pago estas almendras para que se las lleve a la chica del segundo piso, esa que está haciendo señas con el abanico, y el otro cobraba, pero luego se perdía por ahí, se iba, es decir, todo era muy así, ¿vale? Les encantaba cotillear sobre todo el mundo que había venido y cómo habían venido y con quién habían venido. De hecho, a veces los personajes nobles o que tenían más dinero, lo veían desde alguna de las ventanas tapada con una celosía, es decir, con algún enrejado para estar un poco al margen de todo eso. En fin, era un espectáculo maravilloso en el que la gente iba a hacer de todo y se lo pasaba maravillosamente.